Dentro de las entrevistas electorales que estamos llevando a cabo desde Guada TV Media para presentarles a los candidatos que se presentan al Congreso y al Senado desde los principales partidos políticos para esa cita electoral que tenemos todos con las urnas el próximo 23 de julio, este mismo domingo, hoy nos acompaña en plató la número 1 al Senado del Partido Socialista por nuestra provincia, Araceli Martínez. Gracias por acompañarnos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la campaña recta final ya en esta semana? Bueno, pues con mucha confianza en que la ciudadanía el domingo va a responder frente a un partido de izquierdas, un partido progresista, y que con las aportaciones que hagamos desde nuestra provincia de Guadalajara podamos revalidar un gobierno progresista para España. ¿Por qué? Volver a la política y dar un paso adelante, a la política activa me refiero, dar un paso adelante y encabezar esta candidatura del Partido Socialista al Senado. Después de tantos años fuera, ¿verdad? Lo cierto es que, bueno, en el Partido Socialista nos replanteamos ciertas situaciones a partir del día 23, a partir de las elecciones municipales, y me pareció que en ese momento era oportuno dar un paso adelante, aceptar el ofrecimiento que me hacía el partido para representar al mismo de cara a estos comicios, a estas elecciones generales. Verás, después de todo este tiempo fuera de la política, me parece importante que, tras haberme refrescado, si me permites la expresión, pudiéramos traer a la política, bueno, pues todas esas experiencias que he ido acumulando a lo largo de todo este tiempo, pero sobre todo porque creo que en los momentos difíciles es cuando hay que dar la cara, en este caso, no solo por el Partido Socialista, también por la provincia de Guadalajara y por el feminismo, que para mí es muy importante. Y sobre todo porque creo que es un gran honor representar no solamente a la provincia de Guadalajara en el Senado, sino poder defender los intereses que yo creo oportunos para mi país, para España. A lo largo de esta campaña el Partido Socialista ha hablado mucho, largo y tendido, lo están haciendo sobre feminismo, sobre ese peligro que puede correr el feminismo o los avances que se han hecho en igualdad en los últimos años ante la llegada de Vox, que pueda llegar al gobierno del país. Es algo en lo que usted y su figura precisamente, por esa importancia que tiene para usted el feminismo y las políticas progresistas de igualdad, está remarcando mucho. Creo que en el Congreso de los Diputados y en el Senado es importante que haya voces feministas, y cuantas más, mejor. La mía será humildemente una más, pero creo que tenemos que trasladar todas esas demandas y también las preocupaciones ante un partido político que es abiertamente antifeminista. No es que sospechemos cuál es su posicionamiento respecto a las políticas de igualdad, es que realmente admiten de manera poco confusa que se oponen a todos los avances que hemos logrado como sociedad, pero particularmente las mujeres a lo largo de los últimos años. Esto me parece verdaderamente preocupante y peligroso, porque en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y al menos en lo concerniente a la violencia de género como exponente máximo de esa desigualdad estructural que todavía vivimos las mujeres y los hombres en la sociedad, se había logrado un consenso que hacía que, pese a que hubiera alternancia en los gobiernos, las políticas de mínimos se mantuvieran. Podíamos discrepar en otras cuestiones, evidentemente cada persona representa sus ideas a través del partido político, pero, como decía, había un núcleo de cuestiones, de planteamientos mínimos sobre los cuales no se debatía. Y eso ahora mismo es una realidad que se está poniendo en cuestión. La coalición del Partido Popular con Vox en ayuntamientos y en algunas autonomías pone de manifiesto hasta qué punto debemos mantener preocupación y vigilancia por lo que pudiera suceder si Vox llegara al gobierno de la nación. Y claro, son retrocesos no solo conceptuales, que ya de por sí es bastante preocupante, son retrocesos en políticas activas que protegen la vida de las mujeres víctimas de la violencia de género, sus hijas y sus hijos. Por supuesto, esta es la situación más lacerante, pero que también pone en solfa los pasos que todavía tenemos que dar en materia de igualdad para conseguir una igualdad real y efectiva en el ámbito laboral, en el ámbito de la corresponsabilidad, en definitiva, en todos los espacios de la vida en los que construimos ciudadanía y donde todavía la presencia de las mujeres y la participación activa de las mismas no está igualada a la de los hombres. ¿Qué avances en recuperación de derechos que afecten a las mujeres y también a otros colectivos se han hecho en estos últimos años? Por recordar algunos. Pues aparte de que me parece fundamental, y eso es algo en lo que yo también insistí mucho cuando fui directora del Instituto de la Mujer, el transversalizar la perspectiva de género. Es decir, no solamente los organismos de igualdad preocupados por promover este principio tan importante, sino todo un gobierno implementando perspectiva de género, incorporando la mirada feminista para tener en cuenta, primero, cómo puede impactar una decisión de manera diferente sobre hombres y sobre mujeres, partiendo de la base de que empíricamente se ha demostrado que
que no hay ninguna acción neutra al género, siempre hay un impacto diferenciado que tenemos que tratar de evitar. Y por otro lado, el superar los obstáculos que las mujeres todavía se encuentran, unas veces con medidas de acción positiva y otras veces justo en el lado contrario, potenciando que los hombres tengan una mayor visibilidad en espacios feminizados y sobre todo algo que apuntaba antes, que se impliquen de manera activa y de manera comprometida, responsable, consciente en la corresponsabilidad. En las dos esferas, por simplificar de alguna manera, porque podríamos profundizar más en ello, en los que desempeñamos nuestra vida, la esfera pública y la esfera privada, el hecho de que las mujeres nos ocupemos en mayor medida de las tareas domésticas y de las tareas de cuidados de las personas que dependen de dichos cuidados, sean criaturas, sean personas dependientes o sean personas mayores, como decía, que dependan más de las mujeres que de los hombres, hacen que nosotras tengamos menos tiempo para nosotras mismas, para nuestro tiempo personal, pero también para poder desarrollar cuando pasamos a la esfera pública una carrera profesional o participar en actividades, pues una asociación, un partido político, en fin, bueno, que no partamos, como decíamos antes, de las mismas condiciones, que no partamos de la misma meta de salida. Por eso es importante la corresponsabilidad. Y el plan corresponsables, precisamente en esta legislatura, no solo se ha puesto en marcha, que ya de por sí es algo importante, sino que además lo ha hecho con una dotación económica impresionante, que hace que este plan no solamente llegue a municipios grandes, como ha sucedido en el Ayuntamiento de Guadalajara, desplegando una gran actividad al respecto, sino también en ayuntamientos pequeños. Algo importante, Rosa, si me permites que me alargo un minuto más en esta cuestión. En una provincia como la nuestra, con tanto peso de lo rural y además insistiendo siempre en que es necesario que las mujeres asienten al territorio, el facilitar elementos o servicios que favorezcan la corresponsabilidad, no solo la conciliación, la corresponsabilidad, es sumamente importante para que haya un retorno, un arraigo de las mujeres en nuestros pueblos y consigamos, bueno, pues de alguna manera frenar o paliar ese éxodo rural que durante años hemos estado experimentando. A fin de cuentas siempre se ha dicho que es la mujer la que hace que una familia se desplace o no efectivamente, se desplace. Efectivamente, así es. Y además es que en el medio rural las mujeres tienen un papel muy relevante, no solamente por lo que estamos comentando, por cuanto contribuyen de manera decisiva a fijar la población, sino que fíjate, cuando hablamos de nuestro patrimonio tan rico, sea este natural o sea cultural, las mujeres en gran medida son custodias de ese patrimonio, ya no digamos el patrimonio inmaterial. Así que la memoria de nuestros pueblos y al mismo tiempo el atractivo turístico que desde los pueblos podemos aprovechar, en gran parte descansa sobre esa acción de las mujeres, como decía, como custodias del patrimonio. De hecho, los planes de sostenibilidad turística, que si no me equivoco han sido cerca de 13 millones en la provincia de Guadalajara, esta cuestión se tiene muy en cuenta, ¿no? Queremos potenciar un turismo sostenible que se fundamente en la visibilización de nuestro patrimonio, como decíamos antes, natural o cultural, arquitectónico. Y al mismo tiempo el preservar y conservar nuestro patrimonio también redunda positivamente en el turismo, una actividad por otra parte también feminizada. Ahí encontramos vías de diversificación de nuestra economía donde las mujeres son un pilar y si además les facilitamos, como decíamos antes, la compaginación de su vida personal, familiar y profesional, muchísimo mejor. Siempre insistiendo que los hombres también tienen que participar en las tareas domésticas y de cuidados. No basta con que las mujeres conciliemos y nos echemos jornadas a la espalda, sino que tenemos que seguir avanzando y esas son propuestas del Gobierno, propuestas que el Partido Socialista además lleva en su programa electoral para que la vida sea más equilibrada para las mujeres y los hombres. El Partido Socialista tiene muchos años de historia y no es sospechoso desde luego que no haya llevado a cabo acciones que van a favor del feminismo, es un partido abiertamente feminista. ¿Usted tiene la sensación de que hay otros partidos de izquierda que se adueñan de la etiqueta de feminismo? El feminismo siempre ha sido plural y siempre ha tenido debates muy interesantes que nos han permitido avanzar. Pero con esto no se puede soslayar que el feminismo tiene una agenda que además se viene enriqueciendo. Si el feminismo tiene casi 300 años de historia, la agenda sufragista se ha ido enriqueciendo, pero de alguna manera permanece casi inmanente desde el tiempo. Y hay propuestas que yo escucho últimamente, muy posmodernas, que se visten de feminismo, pero que realmente se alejan de esa agenda feminista. Son propuestas legítimas, que yo no dudo, pero considero que habría que replantearse si verdaderamente se les puede denominar como feministas o son otra cosa. ¿Y cuál es esta agenda feminista? Además, muy en consonancia con lo que proponemos desde el Partido Socialista para las elecciones que van a tener lugar dentro de unos días. Pues verás,
Desde lo que hemos comentado anteriormente, conseguir una igualdad real y efectiva a través del trabajo, porque es la vía mediante la cual adquirimos autonomía e independencia. ¿Cuántas mujeres víctimas de la violencia de género dudan a la hora de romper una relación porque tienen una dependencia no solo afectiva, sino también económica? Pero, como digo, aun prescindiendo de que reflejemos la situación de las víctimas de la violencia de género, eso es fundamental, avanzar en el ámbito laboral, reducir la precariedad, reducir las brechas, las brechas salarial de género, que es verdad que se ha reducido esta legislatura y todavía tenemos que seguir avanzando. Tenemos que avanzar también en el terreno de la corresponsabilidad, que hemos comentado anteriormente. Tenemos que sacar del tintero, porque se quedó ahí colgado por la convocatoria de las elecciones, la ley de paridad, para que las mujeres podamos participar en los organismos de decisión, en los espacios de poder, en igualdad con los hombres, ni más ni menos. Ninguno de los dos sexos representando más del 60% o menos del 40%, como nos relacionamos verdaderamente en la sociedad. Tenemos que avanzar también en el medio rural, pero verás, hay elementos claramente feministas que, como te decía antes, venimos defendiendo desde el siglo XIX, la abolición de la prostitución y la erradicación de la práctica de los vientres de alquiler, que si bien no es legal en nuestro país, sabemos que hay personas, compatriotas nuestros, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y de pobreza de mujeres en otros países para satisfacer algo que son sus deseos, nunca sus derechos. Esto es importante, luchar contra la mercantilización y la hipersexualización del cuerpo de las mujeres. Es importante sacar adelante una ley de trata, es uno de los delitos más ominosos que existen en el mundo, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero la trata no tendría recorrido si no fuera a través de la prostitución. Así que nos tenemos que plantear seriamente un debate sobre la abolición de la prostitución y la otra forma de explotación de las mujeres en España y en el mundo, que son los vientres de alquiler. Esos son asuntos que también están dentro de un programa electoral en el que se ha hablado de muchas cosas. En esta campaña se ha hablado de vivienda, se ha hablado de pensiones. Yo no sé si a pesar del ruido político que pueda haber dentro de toda campaña electoral, se ha quedado algún tema por ver. Yo creo que en esta campaña se han abordado todos los temas, todos los ámbitos que nos afectan a las mujeres y hombres, ¿no?, como partes conformantes de la ciudadanía. Me apena bueno, pues que haya irrumpido nuevamente el ruido, porque yo creo que los partidos políticos tenemos la obligación de ser propositivos y de poder trasladar pues de la manera más sincera y con menos obstáculos posibles cuáles son nuestras ideas y que la ciudadanía decida cuál prefiere que la represente. Pero creo que hemos vivido una campaña bronca, como ya sucedió en las municipales y autonómicas, donde las propuestas a veces no se escuchaban por bulos y mentiras que hemos tenido que sufrir de manera infame. Creo que hay que respetar a todos los partidos políticos, faltaría más. La democracia consiste en eso, ¿no?, en fortalecer las bases de nuestra convivencia, una convivencia plural y diversa. Pero se han aguantado cosas cuando menos dolorosas, ¿no? El imputar al Partido Socialista pactar con ETA, primero porque ETA no existe, en segundo lugar porque el Partido Socialista ha sufrido en primera persona el terrorismo de ETA, y en tercer lugar porque, Rosa, hay un terrorismo que pervive. Yo creo que esto lo dije el primero o el segundo día de campaña, en Brihuega, creo, si no me equivoco, en un mitin en Brihuega. Hay un terrorismo que existe y que se lleva la vida de la racha que llevamos este año, es casi de una mujer por semana. Es la violencia de género. El terrorismo machista es una forma de terrorismo. A las mujeres se las asesinan sin más motivo que el hecho de ser mujeres. Subyace una base ideológica para actuar de esa manera tan cruel y absolutamente criminal. Centrémonos en cómo atajamos de manera conjunta la violencia de género y todas las formas de discriminación contra las mujeres, porque eso es algo que no solamente estamos viviendo, sino que hay muchas mujeres que lo están padeciendo, junto con sus familias y sus personas más allegadas. Para terminar, señora Martínez, ustedes han apelado mucho a lo largo de la campaña al voto útil de la gente progresista, porque hay que votar al Partido Socialista este 23 de julio, este domingo. Está claro que para poder reeditar un gobierno progresista se necesita una coalición entre el Partido Socialista y Sumar, y me parece correcto que cada uno de los partidos maximice sus opciones de obtener escaño en aquellas circunscripciones donde es posible. Pero si nos atenemos a las encuestas, es decir, al elemento científico más próximo,
que tenemos a mano, en la provincia de Guadalajara es prácticamente imposible, por no decir completamente imposible, que Sumar obtenga un escaño. El hecho de que Sumar no tenga un escaño puede implicar que lo tenga el Partido Popular o, lo que es peor, Vox. Puede facilitar la irrupción de la extrema derecha, bueno, que renueve, ¿no?, la extrema derecha, porque ya tenía en estos momentos un diputado en el Congreso de los Diputados, incluso que pudiera entrar por el Senado. De tal manera que creo que votar al Partido Socialista no solamente es votar a las siglas del PSOE, es votar a un gobierno de progreso, es tener el máximo número de representantes del Partido Socialista y de Sumar allá donde puedan obtener dicho escaño, para que desde el Congreso de los Diputados se elija al presidente del gobierno, se pueda elegir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, se pueda conformar un gobierno progresista con Yolanda Díaz dentro. Así que, como digo, votar al Partido Socialista en la provincia de Guadalajara es votar al gobierno de coalición, es garantizar que va a haber más personas tanto en el Congreso como en el Senado defendiendo esas opciones, y desde luego creo que en estos momentos en los que la extrema derecha pone en cuestión incluso los mismos derechos humanos, creo que también, y lo digo con humildad, es votar por la democracia. Pues queda dicho. Muchísimas gracias, Araceli Martínez, número 1 al Senado del Partido Socialista por la provincia de Guadalajara, y suerte en lo que queda de campaña estas últimas horas. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a seguir repasando y conociendo a otros candidatos de los principales partidos políticos que se presentan a esas elecciones del 23 de julio que tenemos ahí mismo, a la vuelta de la esquina.